Hoy vamos a hablar sobre los distintos modelos de Estado en Argentina. Vamos a hacer un recorrido por las características, periodos, presidencias, hechos políticos relevantes, hechos económicos. Los especialistas en la problemática del Estado sostienen que este, además de ser un instrumento de dominación política, es un ordenador y articulador de la sociedad. Si bien el Estado surge con el orden político del capitalismo, luego adopta distintas formas que se vinculan con determinados contextos históricos. Cuando se producen las crisis en los estados, se da la transformación a otro modelo, pero se mantiene invariable la relación fundamental de dominación. Teniendo en cuenta que el Estado no es algo inmutable, sino un producto histórico, se revisarán las diversas formas que ha adquirido en la historia reciente de la Argentina, fruto de distintos tipos de articulación, Estado y sociedad. En primer lugar, tenemos el Estado liberal oligárquico, aproximadamente entre 1880 y 1930. Sus características fue el predominio de la agroexportación, liberalismo económico, voto restringido antes de la ley Sáenz-Peña, oligarquía terrateniente, modernización, infraestructura e inmigración. En este periodo se da la consolidación desde la organización nacional y la apertura del modelo agroexportador se considera culminado con la crisis de 1929 y la creciente protesta social. Los presidentes relevantes de este periodo fueron Julio Argentino Roca, con su segundo mandato en 1880-1886, Miguel Juárez Celman, 1886 a 1890, Nicolás Avellaneda, entre otros. Predominio de líderes de la llamada generación del 80, un grupo de intelectuales de la época. Ellos pertenecían a la clase política de la élite, la clase alta. Los hechos políticos y económicos que podemos encontrar en este periodo son la expansión de la exportación de carne y cereales, inversión extranjera, ferrocarriles británicos, crecimiento demográfico por inmigración, conflicto social laboral incipiente, crisis económica mundial en 1929 que afecta a las exportaciones y termina con la estabilidad del modelo. La llegada del ferrocarril en Argentina por medio de inversiones de Inglaterra impulsaron el crecimiento económico en zonas alejadas al centro político económico que era Buenos Aires. Por otro lado, en ese momento se impulsaba la llegada de inmigrantes europeos. La gran inmigración en Argentina alrededor de 1880 fue un proceso masivo impulsado por políticas estatales. Para poblar y modernizar el país entre 1880 y 1914 llegaron más de 4 millones de europeos, mayoritariamente italianos y españoles, transformando radicalmente la demografía, economía y cultura nacional. En segundo lugar, tenemos el Estado conservador dependiente, proscripción y fraude, 1930-1943, donde esa época fue llamada la década infame, con intervención estatal para sostener exportaciones, fraude electoral, gobiernos conservadores con fuerte clientelismo, mayor protección a intereses oligárquicos y financieros. El periodo está entre el golpe de 1930 y nuevos actores en 1943. Los gobiernos conservadores sucesivos fueron Uriburu, Justo, los de la llamada década infame. Las políticas de estímulo a la industrialización limitada mantenían el control del Estado sobre la economía para sostener exportaciones, crecimiento del movimiento obrero, represión política y fraude electoral, y con el fuerte impacto de la Segunda Guerra Mundial en el comercio. En tercer lugar tenemos el estado de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, y peronismo, 1943 a 1955 y luego 1946 a 1955. Las características fueron una fuerte intervención estatal, políticas de industrialización por sustitución de importaciones, promoción del mercado interno, derechos laborales, nacionalismo económico y un fuerte rol del Estado en la economía. Fue el auge entre la posguerra y el primer peronismo, continuaciones y rupturas en décadas siguientes. La presidencia más importante de esta etapa es la de Juan Domingo Perón. En ese momento hubieron nacionalizaciones parciales, los ferrocarriles, servicios, hubo crecimiento industrial, mejora salarial y ampliación de los derechos sociales, descanso dominical, seguridad social, polarización política, golpe militar de 1955 con la Revolución Libertadora que derroca a Perón.
Luego nos encontramos con una alternancia inestable y el Estado desarrollista. Características fueron intentos de desarrollo con planificación, fluctuaciones entre políticas pro mercado y estatistas, inestabilidad política y golpes militares, desde la Revolución Libertadora hasta el golpe de 1966. Los presidentes más destacados de ese momento, autoproclamados o interinos, fueron Aramburu, Frondizi con el proyecto desarrollista y la apertura a la industria. Y por último encontramos a Ilía. Las políticas de promoción industrial, conflictos militares, políticos, inestabilidad económica y social y golpe de Estado en 1966. Y en el último lugar tenemos al Estado autoritario militar y neoliberal mixto. Intentos tecnocráticos de desarrollo, represión política, neoliberalización inicial, apertura financiera, desindustrialización parcial, fuerte represión y un terrorismo estatal. Los periodos se encontraron entre la dictadura de 1966 a 1973 con el general Onganía, Levingston, Lanús, y la última dictadura cívico-militar en 1976 a 1983, reconocida como la etapa más oscura de la República Argentina. También es importante saber cómo surgen los distintos estados en Argentina, dependiendo del contexto mundial. Modelos y evolución del Estado de Argentina se fueron dando a partir de la ruptura del orden colonial en nuestro país. En el aprendizaje anterior realizamos un análisis del desarrollismo vigente en la presidencia de Arturo Frondizi. En realidad, esa ideología que sostiene el desarrollo económico principalmente responde a un modelo de Estado. Ahora vamos a conocer otros modelos de Estado existentes en Argentina para compararlos. En primer lugar, vamos a referirnos a las formas de Estado. Así tenemos estados según la centralización o descentralización del poder. Tenemos en primer lugar los estados unitarios en los que existe un solo centro de poder político que gobierna todo el territorio bajo un mismo ordenamiento jurídico. Después encontramos a los gobiernos federales, el poder está descentralizado y el pueblo delega la soberanía al Estado Nacional, pero las provincias conservan el poder no delegado y su autonomía. El derecho creado por el Estado Nacional rige para las provincias y éstas pueden ser intervenidas por el Estado Nacional. Y en tercer lugar tenemos, según la centralización o descentralización del poder, la confederación, que son los estados confederados, conservan su soberanía y la autonomía, pero esta no puede ser alterada de manera unilateral por el gobierno central, que tiene menor control y poder que el de los estados federales. Los estados confederados tienen el derecho de secesión, separación y declarar nulo el derecho. En conclusión, los modelos de Estado en Argentina alternan entre mayor intervención y protección del mercado interno, peronismo, ISI, poscrisis y periodos de apertura y liberalización, décadas tempranas, 1990, intentos bajo la dictadura. La historia política, golpes, democratización y choques externos, guerras, crisis financieras determinan cambios abruptos en el rol del Estado.